parte de los protocolos de actuación, estamos tratando de enfocarnos a lo que nos toca a nosotras. Si bien nuestras autoridades todavía les hace falta mucha chamba, hay jueces, hay fiscales, hay etcétera, etcétera, que no están capacitados ni sensibilizados siquiera en estos temas, aún así tienen esos trabajos ahí. Y pues la estadística de ayer, de 1000 casos, 1 llega a la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos legales no se están llevando de la manera idónea, ¿no? O de la manera que esperaríamos para que se llegue a la justicia. Sin embargo, ¿qué nos corresponde a nosotros como funcionarios que trabajamos en la Secretaría de Educación? La siguiente, por favor. Estos protocolos ya se actualizaron y se los comentaba ayer. La nueva guía está fabulosa, me encanta. Son 60 páginas coloridas, amigables, sencillas de leer. Los diagramas nuevos también vienen así con el paso a paso. En la ocasión anterior que dimos esta capacitación, que fue a la SUSAER, pues les tocó todavía el viejito, les tocó el anterior. Pero en realidad, en lo que respecta a nuestras obligaciones o al deber ser, lo que nosotros necesitamos trabajar, no cambia tanto, simplemente se agregó la parte de que cualquier persona puede ser el denunciante, porque en el anterior protocolo se marcaba como responsable al director del plantel, como que él tenía que completar el expediente y él llevarlo a las autoridades. Sin embargo, en esta ocasión, cualquier persona va a tener el deber de llamar al 911 inmediatamente al enterarse de la situación, ¿sí? Seas administrativo, seas docente, seas directivo, etcétera, etcétera. Cualquier persona va a poder realizarlo. Obviamente sí hay que realizar un expediente, y de hecho me encantó también porque en esta guía viene como un checklist de lo que tienes que llevar en el expediente, y en el otro no estaba tan claro. Sí decía, no, pues que tienes que llevar el acta de hechos, que tienes que llevar, no sé, las bitácoras que hayas hecho con los papás, etcétera, etcétera. Pero en esta guía nueva te viene así un cuadrito con un checklist. Necesitas llevar este formato, este otro y este otro, y listo, ¿sí? Entonces es mucho más clara y como les digo, para mí mucho más amigable de comprender la nueva guía, ¿no? Bien, avancemos por favor, Claudia. Vamos a retomar lo que son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades respecto a los lineamientos y protocolos en atención a la violencia, acoso escolar y conductas de connotación sexual. Vamos a iniciar por aquí. ¿Sí? Estas son disposiciones generales, de hecho no las pusimos todas, pusimos las que consideramos más importantes. En el artículo primero de estos lineamientos, pues estos artículos van dentro de los protocolos, ¿sí? Dentro de estos lineamientos dice que pues debemos llevar un proceso en atención a las quejas y denuncias que se presenten por motivo de maltrato, de violencia, acoso escolar y conductas de connotación sexual. Es decir, desde aquí, desde este inicio, se dice que debemos de hacer algo, ¿sí? No nos vamos a quedar nada más con la información o con el hecho de que nosotros sepamos. Necesitamos aventar la pelota. Ya nos tocó una capacitación de personal de la Procuraduría, que fue una de las primarias, y les dijo a los maestros, no se queden con la pelota, ustedes ya cacharon la pelota, pásenla donde corresponde, y ya cuando la pelota esté en la Procuraduría de la Defensa de Niños y Adolescentes, ya habrá otro personal que tendrá que hacerse cargo. ¿Bien? El artículo 2 habla sobre la violencia, que se entiende como toda forma de perjuicio, abuso, ya sea físico, verbal, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación. Incluidos en esta, pues ya decíamos, el abuso sexual, la violencia, cualquier otro tipo de agresión que implique una connotación sexual mientras niñas y niños se encuentren dentro de los centros escolares durante el horario. Esto es del protocolo anterior, ¿sí? Ahorita es, si tenemos conocimiento también de que el alumno o la alumna esté viviendo en casa, hay que darle seguimiento. La que sigue, por favor. Esto es lo de violencia sexual, como ya lo hemos estado viendo, no lo podemos saltar. Y en el artículo 3
habla de que los lineamientos son de observancia de aplicación obligatoria para el personal, ¿sí? Eso quiere decir que todo el personal que trabajamos en educación tenemos la obligación de seguir estos lineamientos. Estos lineamientos nosotros los firmamos en el 2017. Yo me acuerdo que trabajaba en Santa Ana y un día llego a la escuela, a una de las primarias, y junto al libro está así un ponche de hojas que todo mundo teníamos que firmar. Nadie los leyó, por supuesto, solamente siguieron la instrucción del director de que teníamos que firmar. Era esto, ¿sí? Eran los lineamientos. Entonces, todos ya firmamos de que los conocemos, de que estamos enterados y de que tenemos la obligación de llevarlos a cabo. Eso desde el 2017, como les digo, ya salió la actualización ahora en marzo. Ok, y en el artículo 4 habla de que las autoridades educativas son responsables y el personal directivo en las escuelas públicas y particulares difundirán, observarán y vigilarán el cumplimiento de estos lineamientos, ¿sí? Todo el personal debemos trabajarlo, sin embargo, de director hacia arriba tienen que asegurarse de que se cumplan. Ok, la que sigue, por favor. Bien, los objetivos de los lineamientos serían prevenir, ya lo hemos venido comentando. El mejor trabajo o el trabajo que nos correspondería más sería el trabajo de prevenir. Y qué bueno que en algunas escuelas ya lo están haciendo, trabajando con la cuestión de las partes privadas, con la cuestión de prevención. Les vamos a pasar unos materiales que están ya desde nivel preescolar, que les van a servir mucho para trabajar con los niños, ¿sí? Las cuestiones de violencia escolar, campañas permanentes que se pueden hacer, las campañas de la cultura de la paz que ya se están trabajando también en las escuelas. Se pueden apoyar mucho de los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana. La verdad, vienen muy buenos proyectos para trabajar todos estos temas de prevención. También instrumentar un plan de prevención. Cada escuela, y esto sí lo quiero remarcar aquí porque ustedes pues son CAM, ¿sí? O sea, son centros de trabajo completos, entonces cada escuela tiene que tener un plan de prevención de violencia y adicciones. No sé si les tocó el año pasado, pero en este ciclo que había una campaña para secundarias de prevención de adicciones, que pasaron unos videos y todo. Ok, en todos los niveles sí es importante que haya un plan de prevención. Debe de ir dentro del, ¿cómo se llama? Lo que era del programa. Sí, del programa analítico es. Sí, ¿verdad? De mejora continua. Sí, lo que era el de mejora continua anteriormente. Ajá. Tiene que ir ahí dentro el plan de prevención. ¿Sí? Que muchas veces esa parte se la mandan a USAER, ¿no? Cuando estamos en las escuelas, pero en el caso de ustedes que son CAM, dentro de su plan analítico deben de llevar esta parte de la prevención. ¿Qué vamos a hacer con estas dos partes? Y dentro de la violencia pues entraría la parte del acoso escolar y lo de la violencia sexual. Ok, intervenir en su caso, atender integralmente todos los casos de violencia escolar, dar seguimiento de acuerdo al protocolo como se establece en los presentes lineamientos, capacitar al personal de la Secretaría, directivo, docente, administrativo e investigar el fenómeno de violencia, sus causas, etcétera. Eso quiere decir que también por nuestra cuenta tenemos que aprender de manera autodidacta, ¿sí? Una parte es lo que mis autoridades me van a dar, las capacitaciones a las que mis autoridades me van a acercar, pero la otra responsabilidad, la de abajo, es que yo también tengo que investigar sobre este fenómeno y aprender de manera autodidacta para poderlo trabajar de la mejor manera. La que sigue, por favor. Ok, acá ya habla de la parte de la prevención, protección y tutela de la comunidad escolar. En el artículo 3 habla otra vez de la prevención de violencia y adicciones. Se debe hacer una coordinación con el área de salud. La SEC tiene una área de salud y de convivencia escolar. Es importante empezarnos a apoyar de esa área. De hecho, también en la capacitación anterior se mencionaba que se tiene que llevar el oficio o el expediente, copia para salud escolar o convivencia escolar, copia para la procuraduría y copia para la escuela, ¿sí? Entonces, hay que empezar a coordinarnos. Y de hecho, en la nueva guía
también vienen los números, las extensiones y todo. Así que ya no van a batallar por estar queriendo localizar a la gente, sino que ahí va a venir toda la información. Van a tener mucha chamba de aquí para adelante. La que sigue, por favor. Bien, en el segundo, artículo 20.3, el brindar al alumnado y a sus padres y tutores orientación, información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos. Ahorita mencionaba Claudia, nuestros niños y niñas tienen derecho y nosotros somos responsables de que ellos accedan, pero no solo nosotros. O sea, nosotros representamos al Estado como funcionarias públicas. Sin embargo, los padres también tienen la obligación de que sus hijos e hijas accedan a esos derechos. Pero muchas veces las madres, los padres los desconocen los derechos. Entonces, ¿qué parte nos tocaría ahí? Ir educando no nada más a nuestros niños y niñas, sino también educar a sus padres, madres y tutores, darles la orientación adecuada para que ellos, una vez en una capacitación del DIF también nos decía la psicóloga, es que los papás no saben que darle un chanclazo a su hijo es un delito. Alguien se los tiene que decir. ¿Sí? Entonces ahí es donde intervenimos nosotros en decirles. Bien, en el artículo 23 dice los padres, tutores, personas responsables de niñas, niños y adolescentes tendrán obligaciones en el ámbito escolar. De hecho, en la ley de educación, yo les recomiendo también acercarse con la ley de educación, vienen las obligaciones y responsabilidades de los tutores. A mí me gusta mucho retomarla para hacer las cartas compromiso con los papás, porque no es que lo diga yo, lo dice la ley y me firma, y aquí está, ¿sí? Entonces, yo me apoyo mucho de eso. Bien, la que sigue, por favor. Bien, artículo 27, cualquier persona que tenga conocimiento, sospecha de una situación de violencia, maltrato, acoso escolar, conductas de connotación sexual dentro del plantel escolar deberá denunciarlo a las autoridades educativas en este caso. Sin embargo, les recuerdo, esto es del protocolo anterior, en el actual se debe de hacer la denuncia a las instancias correspondientes y se dé el hecho dentro o fuera de la escuela, ¿sí? Si nosotros tenemos conocimiento de alguna situación que esté afectando a nuestros niños, debemos hacer la denuncia. La que sigue, por favor. Bien, en los planteles escolares que se identifique algún caso de maltrato físico, conductas de connotación sexual, acoso escolar, dentro o fuera del plantel, requerirá y que requiera atención médica de urgencia, pues obviamente inmediatamente 911, exponer la situación y esperar que venga la ambulancia o los primeros auxilios. A las trabajadoras sociales nos dieron un taller sobre primeros auxilios y ahí más o menos nos explicaron el proceso de cómo se llevan primeros auxilios. Pues esta situación también es una situación de emergencia que requiere el mismo tipo de atención. ¿Okay? La que sigue, por favor. Bien, en el artículo 30 habla sobre los planteles escolares cuando se identifica algún alumno con señales de violencia, maltrato físico, psicológico o de connotación sexual cometido fuera de la escuela, el director del plantel, fíjense cómo viene aquí la responsiva sobre el director, ¿sí? Procederá de inmediato a notificar la situación a los padres de familia, pero para que realicen las denuncias correspondientes, pero esto no se debe de hacer si hay sospecha de que son los padres los que están violentando a los niños. Si tenemos sospecha de que es la madre o el padre quien está violentando a nuestros niños, no podemos darles aviso. Tenemos que hacer la denuncia directa nosotros. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, ahora sí entramos con las responsabilidades. Ya vimos los artículos, que es en lo que se basa lo que nos corresponde. El personal administrativo. ¿Quiénes somos personal administrativo? Personal administrativo. Adivinen qué, según los lineamientos somos los que menos responsabilidades y obligaciones tenemos, pero sí tenemos algunas y las vamos a ver aquí. Okay. La que sigue, por favor. Según los lineamientos,
como personal administrativo, debemos conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales y los de carácter interno en el plantel, ¿sí? Muchas veces en los consejos técnicos, por ejemplo, se deja por fuera, ¿no?, a cierto personal administrativo. Sin embargo, es importante que al menos en los momentos que se trabaja con las cuestiones de documentos normativos, sí deben estar presentes. ¿Por qué? Porque deben estar enterados, así sean cuestiones internas del plantel. Debemos estar enterados porque son cosas que nos atañen y que son parte de nuestras responsabilidades. Debemos de conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Debemos informar a la autoridad inmediata de cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de algún abuso o de alguna situación de violencia y documentarlo. Por ejemplo, en uno de los preescolares nos tocó que una niña traía una manchita aquí en una mano. Entonces, en el recreo, ella se acercó con la intendente, ¿sí? Y la intendente le dijo, ¿qué te pasó ahí? Porque la niña se agarraba, ¿no? ¿Qué te pasó ahí? Le dice. Y la niña, dice, es que mi mami se enojó y me puso una cuchara caliente en mi mano, le dijo la niña, ¿sí? Entonces, ¿qué toca como personal administrativo? Informar. ¿Quién es nuestra autoridad inmediata como administrativo? Informar al director, pero también documentarlo, es decir, para no revictimizar a la niña en que la esté cuestionando la psicóloga, el director o alguien más, yo tengo que hacer la relatoría de lo que me dijo la niña. ¿Qué decíamos ayer? Si me elige a mí, tengo que guardar silencio, escuchar, si no sé cómo intervenir, simplemente escuchar y después hacer la relatoría. Me dijo, y literalmente me dijo que su mamá se enojó el día tal o tal, si te dio fechas, si te dio momentos o si te dijo nomás ayer, todo ponerlo, y me dijo mi mamá se enojó y agarró una cuchara caliente y me la puso en mi mano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ya eso también pasárselo al director. ¿Ok? Reportar a la autoridad inmediata, ya lo decíamos. Cualquier situación de riesgo. Esto es antes de que suceda alguna situación de violencia. Si estamos observando situaciones de riesgo, por ejemplo, amenazas de que vimos a algún niño o alguna niña amenazando a otro, tratar de frenar la situación y ir a reportarlo a la autoridad inmediata para que ellos intervengan ya con los niños también. Sí, que se puede hacer en el aula, que se puede hacer con talleres y hay muchas más. Ok, la que sigue, por favor. Hasta ahí son las responsabilidades del personal administrativo. Ahora vamos a entrar con las responsabilidades de docentes. ¿Quiénes son los docentes o las docentes aquí? Hay un poquitas. Ya le dieron una mano más. Ok. Responsabilidades de las docentes. Son las mismas que el personal administrativo, pero se anexan unas cuantas extra. ¿Ok? Decíamos, conocer y aplicar los documentos normativos, el contar con formación en derechos humanos, ¿sí? O sea, aparte de conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esto también es responsabilidad de administrativos, hay que tener una formación en derechos humanos. Hay una instancia pública que da cursos gratis todos los veranos, sobre derechos humanos, sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre derechos de personas con discapacidad, sobre derechos de la población LGBT, etcétera, etcétera. Y los da de manera gratuita cada verano, creo que la inscripción es como en junio, se llama CONAPRED. No sé si han escuchado sobre ella. Los cursos son en línea, la verdad están muy sencillitos, pero sí aprende uno mucho sobre estos temas. ¿Ok? Tenemos que desarrollar valores, actitudes y habilidades para poder trabajar en la prevención, ¿sí? También pues conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Fíjense cómo vienen los lineamientos, lo que les hemos estado comentando durante el curso, ¿sí? Es decir, mantenernos siempre en observación de cualquier cambio e investigar. Cuando investiguemos, tal vez nos va a salir la mamá con que, es que le cambiaron la dosis del medicamento, o es que me estoy divorciando de su papá, ¿sí?
o situaciones. Sin embargo, nosotros ya vamos a tener una respuesta ante esos cambios, ¿ok? Pero sí tratar de estar siempre en observancia porque es parte de las responsabilidades. Ya cuando tengamos algún hallazgo o indicador asociado a una posibilidad de abuso sexual infantil, lo tenemos que reportar de inmediato, ¿ok? Bien, la que sigue, por favor. Ahora las responsabilidades del personal directivo y subdirectores en caso de que los haya. ¿Quiénes son los directores? 1, 2, 3, ajá. Ok, las responsabilidades de los directores y directoras, porque veo que hay algunas directoras también, serían los mismos de los docentes, los mismos de los administrativos, pero con un extra, ¿sí? Conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecer espacios colegiados y consejos técnicos escolares, las estrategias de revisión para la prevención del abuso sexual infantil. Es decir, en esos momentos que tenemos el consejo técnico o nuestras reuniones colegiadas, etcétera, etcétera, hay que dar un momento para ver qué acciones de prevención ya estamos trabajando o podríamos empezar a planear. ¿Bien? Pero eso sí ya corresponde a la parte directiva el hacer la supervisión de que ese trabajo se esté dando. Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Verificar durante las jornadas escolares que se estén aplicando las acciones señaladas. Por ejemplo, en todas las escuelas me toca mucho con la cuestión de las guardias en la hora del recreo, que los directores están bien pendientes de que hagan las guardias todos los maestros, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, también en el caso de estos lineamientos hay que mantener la cuestión de la supervisión y verificar que durante las jornadas se esté llevando a cabo los acuerdos realizados. También generar las condiciones. Ayer iniciamos el taller preguntando, ¿tenemos lo necesario para poder trabajar con esto? ¿Se acuerdan que, no sé si es a inicio o a fin de ciclo, que se hace una cartita a Santa Claus donde decimos todo lo que nos hace falta, ¿no?, en la escuela, porque van a meterla ya a la seca, pedir cañones y hojas blancas y etcétera, etcétera? También respecto a esto es importante analizar qué es lo que nos hace falta y empezar a solicitar, ¿sí? Y ahí pues nos va a apoyar nuestro director o directora a hacer las gestiones necesarias, ¿ok? También el documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención. Es importante siempre documentar. De hecho, yo siempre les digo que su mejor amiga es la bitácora. O sea, cualquier acción que lleven a cabo, intervención, etcétera, etcétera, hagan su registro, fírmame papá, estos fueron los acuerdos, fírmame mamá, etcétera, y irlo poniendo en el expediente, porque de veras las bitácoras, cuando ha ido la Procuraduría a nuestras escuelas, nos han felicitado por el registro que llevamos. De verdad, las bitácoras son importantes. Incluso vienen en uno de los documentos que estuvimos analizando, la parte de las bitácoras. La que sigue, por favor. Oh, receso. Receso. ¿Alguna pregunta? Si quieres, podemos continuar. ¿Alguna pregunta? Nadie más. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nuestra actuación va a depender del tipo de revelación que es. Si es una revelación espontánea del niño, niña, adolescente, si es una revelación espontánea de una persona adulta, o si son hallazgos del examen físico realizados a un niño, niña y adolescente. De los hallazgos físicos los marcan los protocolos, pues generalmente lo experimentan los médicos, enfermeras, personas que hacen alguna valoración. En un preescolar, una ocasión me tocó a mí que una maestra estaba preocupada por la higiene de un niño y me pidió que fuera a hacer la observación en el grupo. Entonces, estuve haciendo la observación y ya le pedí que se acercara porque la maestra me dijo que traía muy sucias las orejas y de hecho en su aspecto se veía el niño muy sucio. Pero cuando se acerca el niño, le noté que traía aquí una marca, pues un morete.
y el niño ya le habíamos dado seguimiento a la mamá porque tenía una bolita en el labio, una bolita que le estaba creciendo y como que se le estaba infectando, pues también por la misma falta de higiene y porque no le estaban dando la atención médica. Entonces ya cuando le vi el golpe, le digo al niño, ¿qué te pasó ahí? Le digo, ¿qué traes ahí en tu cachete? Es que mi mami se enojó y me pegó, me dijo. Entonces, y era un morete, entonces así era una marca. Entonces volteé a ver a la maestra y la maestra se soltó llorando. La maestra de grupo es muy sensible, pues entonces pues ya inmediatamente hicimos la revisión y entre la directora y la educadora, la maestra de grupo, revisaron más al niño. Ellas sí le levantaron la camisetita y vieron que toda la espalda estaba moreteada, toda la espalda del niño. Entonces hicimos la denuncia también y llevamos todo el protocolo, pero por una observación nada más de higiene que le estaba haciendo al niño, volteate para allá, volteate para acá, ahí fue donde descubrí el primer morete, perdón. Sí, esta de hallazgos por algún examen físico, pues como les digo, generalmente la hacen los médicos y enfermeras, pero en el caso de las trabajadoras sociales, como bien ejemplifica Susana, a veces ustedes observan que les revisan las manos, que les revisan algunas partes del cuerpo para ver cuestiones de higiene. Ahí hay que estar atentos a ver si ven algún signo o algún indicador o algún hallazgo de violencia, ¿no? Ahora, nosotros aquí nos vamos a trabajar lo que es la revelación espontánea del niño, niña y adolescente, ¿ok? Es en el que ahorita nos vamos a enfocar en nuestro actuar ante esta revelación espontánea. ¿Qué es lo que nos dicen los protocolos? Nos dice que nosotros ante una revelación de un niño, niña o adolescente, ¿qué tenemos que hacer? Esto, bueno, aquí en este cuadro nos marca, nos indica los protocolos que hacer ante los tres tipos, ¿no? De hallazgos o las dos revelaciones, pero nos vamos a enfocar ahorita la revelación espontánea del niña o adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ante esto? Escuchar y acoger. Escuchar. Estamos muy acostumbrados a interrumpir los relatos de los niños. Escuchemos, no interrumpamos el relato. ¿Ok? Hay una palabra clave, generalmente son espontáneos. Estás haciendo una actividad y lo dices, ¿no? Maestra, fíjese que, maestra mi mamá, maestra mi papá, maestra mi hermano. Escuchar, ¿ok? Esta escucha activa. Pongo todos mis sentidos y mi atención y concentración dirigida a la niña, al niño o al adolescente, ¿ok? Entonces, es una escucha activa, acoger, es decir, escuchar atentamente lo que se me está diciendo, ¿ok? Una vez que yo escucho, tengo que, por ejemplo, en el ejemplo que ponía Azucena, de que es que mi tío me chupa mi galletita. Entonces, escuchar todo el relato y bueno, dices tu galletita. A lo mejor una vez que concluye el relato, ¿me puedes indicar o explicar qué es una galleta? Pues la galletita, ¿me puedes señalar una galleta? Para que a ti te quede claro, como no conocen las partes algunas del cuerpo, que sepas, ¿no? Pero en este no es interrogar. Si no dice una parte del cuerpo, a lo mejor que señale, ¿no? Pero es un escuchar y acoger. Una vez que escuchamos el relato, no ponerlo en duda. Es una de las primeras reacciones a lo mejor que tenemos es pensar, lo que me está diciendo, ¿será verdad? No hay que ponerlo en duda. Nuestra figura es de escucha. Mi responsabilidad es escuchar, una vez escuchado el relato, creer e informar, ¿ok? Evitar estas pues preguntas o afirmación o interrogar. ¿Y es verdad? Porque mira, si me estás diciendo mentiras, simplemente escuchar y acoger el relato.
Nunca poner en duda el relato, no culpabilizar al niño, niña o adolescente. Es que dónde estabas metido, qué andabas haciendo allá. Nunca. Escuchar, únicamente tenemos que escuchar, acoger y creerle al niño, niña o adolescente. Después de escuchar y acoger el relato, no poner en duda y no culpabilizar, vamos a evaluar el riesgo. ¿Qué es evaluar el riesgo? Es saber si mi alumno tiene acceso a esta asistencia, a esta protección. ¿Recuerdan los derechos? Ok. Mi alumno o mi alumna o el adolescente tiene acceso a un adulto que sea cuidador, a un adulto que pueda darle acceso a esto. Por ejemplo, si en el relato se indica que es el papá. ¿Qué les comentó Azucena? Que en caso de que es la misma familia la que está violentando, se debe de hacer. Directo. No, informar y hablar inmediatamente a las autoridades. Así es. ¿Por qué? Porque el riesgo está en casa. ¿Ok? También establecer inmediatamente la medida de protección del niño, niña o adolescente, la toma de decisión del equipo. Se me hace la revelación, escucho, contengo, ahorita vamos a ver un poco más eso, e informo. Le informo a mi superior inmediato y en equipo se toman las medidas, se evalúa el riesgo y se hace la denuncia. Realizar intervención con el adulto o familiar acompañante. Informo en ocasiones porque la familia, ¿se acuerdan que también les dije que las familias son víctimas? Entonces, en ocasiones la familia no sabe que el menor ha sido víctima de un abuso sexual infantil. No desconocen. Entonces, también informo. Ahora, al niño, a la niña y adolescente, debo plantear la necesidad de tomar medidas para que el abuso se detenga. Tengo que informarle al alumno que él tiene derechos y uno de esos derechos es la protección y que esto se puede detener e informar las medidas de protección que se van a tomar. También preparar al niño, niña y adolescente para las próximas decisiones, denuncia, evaluación, tratamiento. Pero esto lo hacemos en conjunto, ¿no? Con autoridades. Ya una vez hay que sensibilizar a la víctima. Hay que hacer un trabajo de sensibilización con la víctima porque él te lo confiesa en un momento pues de confidencialidad, sobre todo cuando eres la psicóloga, etcétera, buscando pues que le ayudes a guardar el secreto, no se lo quiere compartir a nadie más. Entonces hay que sensibilizarla y hablarle de lo importante y de lo que se requiere, de la necesidad del apoyo y de la ayuda que él requiere por medio de la denuncia, pues de que hay que hablarlo, de que hay que decirlo. Nos decían las especialistas de allá de Corazones Mágicos que ellas, sobre todo cuando ya son niños un poquito más grandes, adolescentes, que les dan un periodo. Necesito que tú lo hables, necesito que tú se lo digas a tus papás, te doy 3 días para que lo hagas. Si no lo haces, yo voy a tener que hablar con tus papás y decírselo a las otras instancias. Por eso es muy importante la parte de analizar y evaluar el riesgo, ¿sí? Si sabemos que el niño, porque como les decía, hay niños que ya están pasando años por la situación, entonces de alguna manera no es un riesgo tan inminente, pero un niño que sí ya está en una situación muy violenta, en una situación muy de riesgo, donde su integridad física ya está muy en peligro, ahí es de inmediato. El caso que les platicaba ahorita de los 3 niños que la hermanita estaba en segundo, que le tocó a la maestra el hombro, el niño pequeño que estaba en primero, un día estuvo trabajando con la maestra de apoyo y no se quería ir de la escuela, decía que él se quería quedar en la escuela con la maestra de apoyo porque él pensaba que la maestra de apoyo vivía ahí. Era el primero, pues. Pero ya le explicaron y todo, sin embargo inmediatamente llamaron otra vez a convivencia escolar para preguntar, oye, el niño no se quiere ir con los papás porque ellos lo están violentando, ¿qué tenemos que hacer nosotros como escuela? O sea,
aunque sabemos que lo están violentando, aunque ya hicimos la denuncia y está viniendo la mamá a recogerlo, de todas maneras se lo tenemos que entregar así, ¿o qué hacemos? Y ya nos dijeron en convivencia escolar que en casos así, si vuelve a suceder que el niño no se quiera ir con los padres, se tiene que llamar a 911 para que venga la patrulla a recogerlo. Ok, todos estos pasos se dan en el momento, ¿no? Aquí los desglosamos para su análisis, pero sí, es importante que conozcamos qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Pero de todo esto es muy importante la escucha, el creer y el evaluar el riesgo e informar. Como bien decía Azucena, y se nos ha dicho, es pasar la pelotita, ¿ok? Es importante que informemos. La siguiente diapositiva. Muy bien, ahora, es importante evaluar el riesgo. ¿Qué debo de evaluar y qué debo de considerar? ¿Qué aspecto evaluar? Caracterización de la situación de abuso intrafamiliar o extrafamiliar. ¿El abuso es producido por un integrante de la familia o es alguien externo? Esa información o eso que se indica en el relato es muy importante para mí para evaluar qué tan riesgoso es, ¿no? También el tipo de relación con el agresor o agresora y la víctima. ¿Es la mamá, es el papá, es el tío, es el abuelo, es el cuidador principal del menor? Porque si el agresor pertenece a la familia, es mayor el riesgo que la situación se repita o no haya interrupción de la situación de abuso. ¿Se acuerdan de esto del acomodo? De esto de normalizar. Muy bien, ese es un factor que yo también tengo que considerar de riesgo. Acceso, otro aspecto a evaluar es el acceso del agresor o agresora a la niña, niño, adolescente. Si el abusador o abusadora es una persona que vive en el mismo hogar de la víctima o tiene fácil acceso a ella, es un maestro, es un vecino, es la abuela. ¿Por qué? Porque existe mayor riesgo de no contar igual con una adecuada protección. Recuerden que parte del perfil es buscar, ¿no? Alguna profesión o algún trabajo donde tengan fácil acceso a los menores. Ahora, otro aspecto a evaluar. La respuesta de o los adultos no agresores o agresor frente a la revelación del abuso. Se me hace esta revelación, yo informo a mi autoridad, informamos a la familia, llegamos a este acuerdo, pero yo observo que dice lo que han comentado, ¿no? Pues es el abuelo, es que nos mantiene. ¿Cómo vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿O es mi pareja? ¿No es el papá de la niña? Ella lo está provocando. Hace poquito escuchaba unos audios de una persona que hace la revelación, se hace la denuncia, se sigue todo este proceso, se informa, la familia nuclear, los padres hacen la denuncia, revelan, y la familia alrededor empieza a mandarle mensajes a la madre, a decirle cómo vas a arruinar la familia, si tal cual le pasa algo es tu culpa, porque tú eres mala, ¿no? Entonces, también en esta normalizar ciertas conductas, incluso los cuidadores, aunque no sean agresores directos, pues tienden a tener conductas que son poco favorables ante la revelación. En caso de que la madre sea la cuidadora y la evidencia muestre que cuando más cercana es la relación del abusador con la madre, padrastro, compañero sentimental, hermano, hay mayor riesgo a que no se produzca el apoyo materno. ¿Cómo vas a denunciar a tu hermano? ¿Vas a destruir a la familia? Entonces, nosotros hay que también evaluar ese riesgo. ¿Por qué? Porque esta evaluación de los riesgos a mí me permite saber a dónde canalizar a la mamá,
me permite saber qué apoyos requiere el menor y qué apoyos requiere también la familia. Recuerden, en ocasiones las familias también son víctimas del agresor. También nos habla en este aspecto que la protección de la madre depende del tipo de abuso, de la edad del niño, el niño adolescente, de los sentimientos de la madre hacia el perpetrador. Es una niña, tiene 3, 4 años, lo va a olvidar. Si hago la denuncia, se le va a quedar y la va a marcar, lo va a olvidar. Son ideas, son creencias, son mecanismos de defensa que se activan, entonces que también son factores de riesgo que nosotros tenemos que evaluar para poder canalizar y atender la situación. Si no existe un familiar, buscar en el entorno quién asume esta acción de protección. ¿Quiénes son los más cercanos después de los padres a los menores? Los abuelos. ¿Dónde pasan más tiempo los niños después de su casa? Nosotros, por eso es tan importante nuestro papel, nuestro rol. Después de la escuela, después de su casa, nosotros somos el segundo lugar en el cual los niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo. Y si en casa es donde está el factor de riesgo, es donde está la violencia, nosotros nos convertimos en esos adultos protectores. Por eso es importante que yo sepa estos aspectos para que pueda evaluar los riesgos. También se debe de tener en cuenta si existe complicidad o no frente a la situación de abuso por parte de otros adultos de la familia. ¿Existe esta complicidad? Sí, y es un factor que debemos de evaluar. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos esas entrevistas, conozcamos el contexto donde se desarrollan nuestros alumnos, para saber ir identificando estos factores de riesgo y la vulnerabilidad de nuestros alumnos. Repetimos, podemos trabajar la prevención, conociendo la vulnerabilidad y conociendo factores de riesgo y diseñar mis estrategias de intervención en función de minimizar eso. Siguiente. También la edad del niño adolescente, a menor edad mayor riesgo, el tipo de relación de pareja o presencia de violencia, si el abusador es el padre o el padrastro o la persona que convive con la madre o con el padre. También si este ejerce además de abuso contra la madre o el padre de la niña adolescente, niño adolescente abusado, difícilmente se podrá proteger al hijo o hija. ¿Okay? Si el abusador está dentro de casa, pues es difícil protegerlo. También otro aspecto, evaluar si la madre o padre que presenta depresión o abuso de sustancias y también está en una condición de vulnerabilidad, porque disminuye la capacidad para prestar la asistencia y protección a los niños. Si tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros alumnos están en una condición de discapacidad? Y los padres, al hacer la entrevista y al explorar un poco sobre la historia, y también identificamos que están enfrentando la misma condición, ¿no? Entonces, eso ya es un factor de riesgo y de vulnerabilidad. La existencia de denuncias o querellas o intervenciones legales. Existe mayor riesgo si hay antecedentes de denuncias no resueltas. ¿Cuántos casos tenemos con nuestros alumnos donde hay antecedentes ante las instituciones de negligencias o de denuncias con expedientes abiertos? Entonces, a esos niños, niñas y adolescentes hay que tener, ya nos está puntuando un factor de riesgo que hay que atender. Si nosotros sabemos que hay antecedentes de abuso sexual de la madre en la infancia, existen experiencias que pueden interferir en la capacidad de la madre para constituirse como un adulto protector. Si yo como niño no tuve acceso a la asistencia, a la protección y a un desarrollo integral, pues soy un adulto que probablemente no pueda cubrir esas funciones de protección. Si existe la existencia de violencia intrafamiliar en el entorno, lo que nos indica es que la existencia de violencia intrafamiliar puede ser un obstáculo para la detención del abuso sexual, la protección de niñas y adolescentes. Normalizamos lo que es común.
Entonces, tengo que tener cuidado con esos aspectos. Creo que aquí vemos muchos factores de riesgos en todos, ¿verdad? Para cualquier tipo de violencia. Entonces, nuestra intervención va dirigida hacia eso. Ok. ¿Qué hacer ante la revelación, en la escucha y acoger el relato? ¿A qué me refiero? A escuchar de manera atenta, consciente, enfocada y empática. Cuando un niño me está empezando a hacer un relato, así yo tenga lo que tenga que hacer, lo voy a escuchar, me voy a enfocar y voy a ser empático. Empático es esta conexión con la otra persona. Y para yo conectarme con la otra persona, necesito escuchar, necesito que todos mis sentidos estén con esa persona. Maestra, te quiero contar algo. O, maestra, fíjate, ahorita me dices. No, escucha en ese momento, porque ese momento a lo mejor no se pueda volver a repetir. Es muy importante no interrumpir, porque a veces nos empiezan, y esto lo debería escuchar la psicóloga, ¿no? Espérate, no. Escucha atentamente y para que no se interrumpa y tenga acceso este menor a la protección básicamente y a la asistencia. Cuida tus expresiones faciales y corporales. Hay que cuidar lo que mi cuerpo dice, ¿ok? Porque si yo expreso miedo o sorpresa, a lo mejor el menor se retrae. No me empieza a decir, yo estoy así. Se retrae, ¿no? Somos humanos, sí. Son relatos difíciles en muchas ocasiones de escuchar, sí. Pero necesito, para poder protegerlo, para poder asistir, calma, ¿ok? Tratar de tener un control sobre mi cuerpo, sobre las expresiones. Escucha el relato, no interrumpas, no calles. Es difícil, repito, es difícil escuchar, sí. Hay cosas que no queremos escuchar, porque el escuchar me enfrenta a una realidad. Entonces, pero es muy importante que si la persona que está enfrente de mí, el menor, está haciendo una revelación, yo escucharlo. Primera, porque es su derecho. Y en segunda, porque está solicitando mi protección como adulto. También se debe procurar la información mínima que permita determinar qué paso a seguir. O sea, que permita ayudar a determinar qué pasó y también que me permita a mí evaluar estos riesgos. Por ejemplo, esta parte que a muchos niños, o a lo mejor el menor no conoce las partes de su cuerpo y que le dice la paletita, mi cosita, la galletita, ¿no? Entonces, cuando utilicen estas palabras, pues van a decir, pues, ¿qué es la galletita, no? Entonces, se puede, una vez que termina el relato, puedo preguntar, ¿en qué parte de tu cuerpo? Puedes señalarlo. En ocasiones no dicen el nombre, no dicen mi tío, no, me están haciendo esto o está pasando esto. Una vez que termine el relato, esa persona vive contigo, esa persona es cercana a ti, esa persona la ves con frecuencia. Sin preguntarle quién es, dame su nombre. ¿Ok? Es nada más preguntas claves para poder yo tener información que me ayude a tener una mayor visión y sobre todo a evaluar los riesgos. Reforzar que fue muy valiente en develar lo sucedido y que no es su culpa. Es importante que la persona sepa que es un acto de valentía lo que está haciendo y que no es su culpa. El sentimiento de culpabilidad en las víctimas es muy alto. ¿Ok? Asegurarle que se le garantizará su asistencia y protección. Recuerden de esto de informarle de sus derechos. Una vez que hace la revelación, que nosotros hacemos la contención, que tranquilizamos a la persona
en caso de que entre en alguna crisis. Es importante decirle, ok, gracias por confiarme tu secreto, eres muy valiente, lo que pasó no es tu culpa, ahora permíteme ayudar. Y la forma en la que yo te puedo ayudar es que tenemos que hacer una denuncia, tenemos que informarlo a alguien. Yo tengo que informarlo para poder ayudarte. No quiero, tengo miedo. Bueno, le informamos, ¿no? Mira, tú tienes derecho a esto, lo que va a pasar es esto, yo voy a hablar con tal persona, o sea, es informar, ¿ok? Dependiendo de la edad. Si la persona, evaluamos el riesgo y la persona valoramos que se lo puede informar a su familia, damos este tiempo que decía Azucena. Pero si evaluamos y vemos que, conforme a lo que vimos, que el riesgo es muy alto y que corre peligro su integridad física, su vida, hacemos directamente la denuncia. ¿Okay? Informamos a nuestra autoridad y se realiza la denuncia. Es importante sensibilizar a la víctima de que denuncie, hablar de empatía, de solidaridad para evitar que siga sucediendo. Es importante que la víctima sepa que esto se puede detener. En ocasiones el hecho violento es tan repetitivo que las víctimas caen en un desamparo y piensan que no lo pueden detener. Entonces es importante que sepan que se puede detener, que tienen opciones y que hay adultos que pueden protegerlo y pueden brindarle asistencia, que no están solos. En caso de que la víctima sea menor, decirle que hay que buscar ayuda para que no siga sucediendo porque pone en riesgo su vida. Ponerle límites en caso de que no quiera decirle, si no lo haces en tanto tiempo, yo lo voy a hacer. Esto es para que el niño vaya tomando, el niño, la niña, la adolescente vaya tomando conciencia, pero no debemos de olvidar que los adultos somos nosotros, ¿ok? Y que quien tiene que garantizar la protección y la asistencia soy yo, y quien debe de evaluar los riesgos soy yo, y quien tiene la responsabilidad soy yo, ¿ok? Entonces hay que hacer esta denuncia, hay que informarlo, hay que hacerlo de la manera más sensible, más empática, sin revictimizar, ¿sale? Y es un proceso y lo vamos a ir trabajando. Sí, ya después inmediatamente pues tienen que informar, ¿sale? Tienen que informar a sus autoridades, buscar ayuda porque esto tampoco lo tienen que vivir ustedes solos. Es una decisión que se hace, una evaluación que se hace en conjunto y hay que informar, ¿sale? Muy bien, vamos a hacer una actividad, nos vamos a formar en equipos. Bueno, el caso es una niña de 12 años que se involucró con un hombre de 50 y tantos. Ajá. Sí, era un señor ya bastante grande que tenía un bar al cual ella empezó a ir con una amiguita que también pues era una niña. Ahí conoce a este hombre la envuelve, empiezan a tener una relación, pero el hombre ya quiere terminar la relación, ya no quiere estar con ella. La chica sufre violencia en su hogar por parte también de la madrastra y el papá pues también es una persona agresiva. Entonces fíjense cómo hay como varias cosas que hay que denunciar ahí. El papá la obligó a que hiciera la denuncia del abuso sexual por parte de este hombre adulto, sin embargo en casa ella también está sufriendo violencias de parte de la familia que hay que denunciar. Entonces, pues les agradecemos mucho a las dos compañeras, fueron muy valientes porque nadie quería, por lo que vimos. Otro aplauso para ellas. Estar aquí al frente es de valientes. Entonces, más cuando nos vamos. Fue una escucha activa, se centró en lo que me estaban diciendo, trató de controlar su lenguaje no verbal. Se notó que se metió en el rol, ¿no? Se notó. Y eso es bueno, y eso es algo que vamos aprendiendo, ¿ok? Pero sí tuvo muy buena escucha,
aquí sería de destacar, no interrumpió. Bueno, yo lo tomaría con ciertos movimientos que hacía, le estaba reafirmando a Jessica que le estaba escuchando, ¿ok? Pero la dejó hablar, la dejó realizar el relato, y eso es muy bueno. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Se evaluaron, se indagó para especificar cierta información? Yo no alcancé a escuchar. Jessica inició, es alguien mayor que yo. ¿Se indagó qué tan mayor? No. Ese tipo de información, ¿qué tan mayor? ¿Se evaluaron riesgos de la menor? No. Ok, recuerdan que dijimos que hay que evaluar los riesgos. Hay que escuchar el relato y hacer preguntas que no victimicen, que no pongan en tela de juicio el relato, no. Pero sí que me den más información. ¿Qué tan mayor es la persona? Pues mucho. ¿Qué tanto es mucho, Jessica? ¿Es de la edad de tu papá? Sí, ok. ¿Qué tanto, con qué frecuencia lo ves? O sea, que me permitan a mí evaluar el riesgo, ¿ok? Muy bien, maestra, al decirle sus derechos, al decirle sus opciones, a indicarle que no era su culpa, a explicarle que era yo entiendo que trató de explicar que era su vulnerabilidad, al decirle, pues es que mira, entiendo que estés en esta situación, te comprendo, ahí mostró empatía. Aquí sería pues que indaguemos más acerca de los factores de riesgo a mi consideración, y también me gustó que usted le dijo estoy contigo, pero fue honesta, o sea, puede que hay que hacer algo, mi responsabilidad como adulto es esta, y vamos a encontrar la ayuda juntos, la solución juntas, creo que dijo, ¿verdad? La solución juntas. Le dijo al menor, o sea, no estás solo, vamos a buscar ayuda. Ajá. Y en buscar ayuda yo te voy a dar un acompañamiento, no te voy a solucionar la vida, no prometió cosas que no se puedan cumplir. Como que eso es algo que también ahorita vamos a ver, que es en este cierre, una vez que hacen la revelación, y por eso decidimos que primero se hiciera un ejercicio. Una vez que se hace la revelación, es importante hacer un resumen, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer esta relatoría, y se acuerdan que también yo soy humana, entonces me están haciendo un relato y yo tengo que controlar mi cuerpo, yo también se liberan ciertas sustancias en mí, entonces yo tengo que calmarme, tengo que escuchar, tengo que hacer varias cosas. Entonces puede ser que en también automonitoreo que yo esté haciendo conmigo se me pasen ciertas cosas. Entonces es importante, y también tengo que verificar estas cuestiones de seguridad, de evaluar el riesgo. Entonces por eso es muy importante que una vez que terminen el relato, yo haga preguntas que me ayuden a obtener más información. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tan mayor es? ¿No? Si cuenta con redes de apoyo, si alguien en su familia la puede apoyar, la puede acompañar para valorar los riesgos, y también hacer un resumen de la situación. Jessica, por lo que tú me dices, yo entiendo que, o me dices que pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque también a veces en los relatos, los tonos, aquí la compañera, pues Jessica, su tono de voz fue, pero hay veces que bajan la voz, o la suben, llora. Entonces, el resumen nos ayuda a concentrar ese relato, y también me ayuda a mí al momento que voy a hacer la relatoría. Tener la información más fresca. Y hay que evaluar, aparte de lo del abuso sexual, lo de la violencia que está viviendo en casa. Que son los riesgos. Porque había dos situaciones. De hecho, había tres, creo que hasta acoso escolar había, si no mal recuerdo, en el caso, ¿no? De que los niños en su escuela también había situaciones con Jessica. Sí, ¿verdad? O sea, sí había situaciones. Ajá. Entonces, pues el protocolo nos marca las tres. Entonces sí necesitamos hacer una valoración de las tres situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el cierre, cuando se le dice a Jessica que hay que hablar con los papás, hay que como precisar qué parte es la que se va a hablar con los papás y qué parte es la que no se debe hablar con los papás, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que los padres
o la madrastra esté violentando a Jessica, eso sí se debe de manejar de otra manera, ¿ok? Porque también se debe de evaluar qué tipo de violencia es la que está viviendo Jessica con su madrastra para poder hacer la denuncia también de esa parte, ¿sí? Porque una cosa es la denuncia del abuso sexual que está viviendo por esta persona externa a la familia, un adulto que tiene un bar, etcétera, etcétera, y la otra es la situación de violencia que está viviendo en la familia y que ella la refleja en la escuela con ya situaciones de acoso escolar, ¿verdad? Okay. Los otros equipos, el caso del señor T, ¿qué equipo lo tiene? Okay. Me gustaría nada más, antes que pase el siguiente equipo, les vamos a dar como que tips. El tips del cierre. El tips del cierre. Sale. Muchas felicidades, maestra. Muy bien. Otro aplauso, por favor. Muchas gracias. Esto es de aprendizaje. Pues, miren, toma años, ¿no? Nosotros vamos empezando y creo que vamos muy bien. ¿Qué recomendamos para este cierre? Realizar el resumen, ¿ok? Y la confirmación. De que no me queden dudas. ¿Sale? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué? Sin juzgar. ¿Sale? También dar espacios para preguntas. Que el menor o la menor nos haga preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? ¿O le vas a decir a mi mamá? Y estas preguntas nos sirven a nosotros para informar a los menores, ¿no? De esto que les decía a Azucena. Y una despedida adecuada. Es muy importante en este espacio de las preguntas o en este espacio del cierre, pues somos humanos y la emoción nos puede ganar. Es importante no hacer preguntas, no hacer afirmaciones o promesas que no podamos cumplir. Hay que ser muy honestos. Por eso me gustó lo que dijo la maestra de que vamos a buscar ayuda juntas. Y eso es lo más honesto que le puedes decir a una persona, ¿no? La despedida, debes de preparar al niño explicándole el proceso, lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué información se le va a dar a los adultos? De lo que tú me dijiste, ¿qué información se va a proporcionar? ¿Y qué es lo que va a pasar? La maestra lo dijo, yo tengo que decir esto. Entonces, eso es muy bueno. Yo tengo un interrogante ahí. Porque posiblemente Jessica se acercó no a pedir ayuda, simplemente a socializar o a presumir o a simplemente platicar con alguien en la relación que tiene. ¿Sí? En ese momento creo que el decirle te voy a ayudar desvirtuaría toda la confianza que ella tendría, porque en ese caso ella no va a buscar ayuda, fue a comentarlo, el chismecito con mi amiga, la maestra con la que me tengo confianza. Entonces ahí sería sensibilizar a la niña de que está sufriendo violencia. ¿Sí? Evaluar, pero tú tienes que evaluar, está muy bien eso, de sensibilizar, ¿no? Sobre todo para que no se pierda esta confianza y se siga viendo como una red de apoyo. Pero es importante que tú evalúes los riesgos. Por eso es importante las preguntas. Y evaluar las expectativas de la niña o del niño, o sea, ¿qué esperas tú de mí? O quizás también faltó el preguntarle a la maestra, dime cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Sí, es en este aprendizaje, por eso les digo, ¿qué nos faltó aquí? Evaluar los riesgos. Sí, y irlo anotando, porque si bien estar aquí, les digo, es un nervio, casi nadie quería pasar, la verdad yo estoy muy agradecida con las dos personas que pasaron, pero sí nos sirve a nosotros para autoevaluarnos y ver, yo en su lugar me faltaría esto, me faltaría aquello, e ir haciendo sus propias notas. Hay que tener en cuenta también. ¿Cuántos años tenía Jessica? 12. Hay que evaluar. Redujeron la edad para el caso colombiano a 12 años. 12 años, ajá, 12 años. Entonces hay que evaluar la edad. Hay que evaluar si la edad es un riesgo, si el juicio del menor, o sea, qué tanta toma de decisión tiene el menor. Hay que evaluar las situaciones de riesgo. Si tú ves que está en un riesgo potencial, ella está inmersa en este contexto de violencia y no se visualiza, tiene normalizada la violencia. Ajá. Entonces hay que sensibilizar, hay que informar. Ella no iba por eso, no iba por la violencia, ella iba porque la dejó el novio y ella lo quiere para siempre. Y la maestra se lo explicó, y la maestra se lo explicó muy bien.
lo que estás viviendo es violencia, no se lo palabras más, palabras menos, generalizó la maestra. Y es lo que aquí ahí, ok, llega esa alumna, vive violencia sexual de una, perdón, la pubertad. Vive violencia sexual por parte de un adulto, ¿sí? Vive violencia sexual. Pero no hay ninguna red de apoyo porque en casa vive violencia física. ¿Cómo actuamos? Ahí sí me quedaría la duda grandota. ¿Qué hago? Evaluaste riesgos. Sí, está en riesgo todo. Está en riesgo, sexualmente está en riesgo porque la niña, ojo, si vemos la niña está despechada. Está despechada porque el galán, el novio, la dejó. Era su única red de apoyo para ella. Entonces está despechada, ¿sí? Y la red de apoyo es un abusador. Y en casa la abusan, hay violencia. Es un riesgo inminente. Si yo al papá o a la madrastra le informo, muy seguramente la pongo más en riesgo. ¿Cuál es lo que te dice el protocolo? Pues voy a tener que marcar el 911. Porque no quiero, yo no voy a pedir preguntar porque es una menor y está súper. ¿Por qué no le vas a preguntar? Yo le voy a preguntar porque es una menor que todavía no está en facultades madurativas para decidir sobre su persona. Entonces, 12 años. El protocolo decía que de 12, ¿de cuánto para abajo? ¿De 14? ¿De cuánto? Ayer. De 13 para abajo es inminente esto. Pues entonces, la bronca es, a ver, yo Ramsés, me voy a marcar al 911. ¿Quién me va a defender a mí si el papá es un sicario? Esa es la bronca. Bueno, Eso es lo que tenemos. No dejan ustedes, no dejan ustedes seguir la presentación. Ok, a ver, tiene... decir a la persona por lo que está pasando, o sea, lo que debes de intervenir con la persona de decirle lo correcto o lo incorrecto en ese momento. O sea, por lo que escuché, ya me acuerdo de Jenny, no te conviene, está mal, el hombre te va a hacer daño, te va a hacer sufrir. ¿Hasta dónde puedes tú decir o no decirle? Ajá, ¿dónde va tu acompañamiento cuando te inician una revelación? Muy bien, vamos a esta revelación. Cuando la persona me hace la revelación, yo escucho, ¿ok? Yo escucho, acojo el relato. ¿Qué es lo que sigue? Evalúo el riesgo. Tomo información que me sea útil, que me sea clave, hago un resumen de lo que el relato, evalúo el riesgo. Francés hago este análisis, ¿ok? De la situación. Es una menor que ha sido violentada de diferentes formas y ha normalizado la violencia. ¿Se acuerdan que en esta despedida que les digo que hay que despedir, hay que dejar a la persona tranquila, en calma? Si eso me lleva el tiempo, la situación te lo va a decir. Pero tú tienes que ir informando a la víctima, sensibilizando, indicándole los riesgos en los cuales se encuentra, porque está inmersa en este contexto. No visualiza que generalmente no se visualizan los riesgos. Entonces hay que informar de los riesgos, algo que muy bien hizo la maestra, ¿no? Y hay que evaluar el riesgo, y si yo veo que hay un riesgo inminente de su vida, realizo la llamada e informo a mi autoridad inmediata, ¿ok? Lo mejor, maestra, es no hacer comentarios con respecto a lo que le están develando. Es escuchar, después tomar anotaciones, no añadir información que la personita diga, ni usted estar asistiendo con la cabeza. Es mejor, como le digo, que fluya, porque usted pudiera, con un gesto, usted pudiera desaprobar o aprobar lo que está diciendo la persona. Entonces ahí es mejor mantenerse neutral y dirigirse a su superior, que es el director. Quizá decirle que vas a tomar una nota o que si te permite anotar, o sea, ese tipo de cosas en ese plano, pero no
escribiendo que vas a anotarlo, que tienes que informarlo porque y que vamos a buscar ayuda. De hecho, lo mejor es cuando no sabemos qué decir, lo mejor es omitir, sí, quedarnos callados y buscar ayuda, buscar orientación, buscar el apoyo de alguien o remitirnos inmediatamente a los protocolos, porque por ejemplo en la evaluación de los riesgos, puede que tengamos dudas, pues vámonos al cuadrito, ¿qué era lo que tenía que analizar? Pues son estas cosas, y ya lo revisamos y lo hacemos. De momento quizás no vamos a hacer todo en esa primera situación. Sin embargo, si evaluamos el riesgo y hay un riesgo inminente donde la vida de la persona está pues en riesgo, valga la redundancia, ahí sí hay que intervenir de inmediato. Hay una situación de violencia que se dio en el momento o que la persona viene muy lastimada, etcétera, etcétera, ahí se hace. ¿Sí? Pero sí, hay momentos en los que va a ser preferible solo escuchar y no emitir. Si tenemos dudas, lo mejor es esperar a resolver nuestras dudas antes de comunicar alguna información que no sea fidedigna. A nosotros nos toca nada más resguardar a la persona, y las instituciones encargadas especializadas son los que van a hacer todo el trabajo. Derechos humanos, la Procuraduría, el DIF. Por allá hay más dudas. Nada más quiero, en cuanto a lo que decía el compañero, ¿qué se nos ha recomendado nosotros en el momento de hacer una denuncia? Al momento de hacer una denuncia, pues nosotros hablamos al 911 y nosotros debemos de solicitar, se nos recomienda que la denuncia sea anónima, con datos resguardados, y nosotros somos maestros que solicitemos protección, ¿ok? Para salvaguardar la integridad del menor, pero también la nuestra. Pero sí se respeta eso. Por eso tiene que quedar grabado que deben de ser, o es una denuncia anónima donde resguarden con datos resguardados y que solicitamos protección. De hecho, se tiene que escribir en el oficio de manera literal. Es que esa es mi pregunta, ¿no? A raíz de lo que comentó Rafael, Si hablaran al 911, si realmente eso a nosotros también nos protege, porque también se han presentado situaciones donde los padres de familia se van directamente con la maestra porque se enteraron de que por ahí vino la denuncia, ¿verdad? Y que a veces son los mismos investigadores de las otras instituciones, o sea, o los policías, los que ventilan la información. Claro. Entonces, pues es bien difícil esa situación, mejor que no nos platiquen nada. Pero si le toca a maestra, ya sabe qué hacer. A ver, pero ahí sería en un caso, ahí sería en un caso bien extremo, ¿no? Un caso bien extremo en donde, no sé, veamos al niño, a lo mejor, mucha violencia física, ya muy vulnerado. No estoy seguro, pero creo que si evaluando el riesgo que también implica para mí, me puedo remitir al área Carla Sec de salud y seguridad escolar y ahí a aplicar la denuncia, ¿no? Sí, ¿no? Es que sí hay que buscar el apoyo de nuestra estructura también, porque obviamente también tenemos que valorar el riesgo nosotros. Incluso yo la primera vez que llevé una denuncia a la Procuraduría, recuerdo que la abogada me dijo, la licenciada que me estuvo atendiendo, no es que desde que ves que no tienen higiene o que faltan a la escuela, etcétera, etcétera, ya me tienes que traer la denuncia. Y dije, pues voy a tener que traer toda la escuela. ¿Sabes cómo? Entonces nosotros les damos muchas oportunidades a los papás, trabajamos mucho con los papás, con las mamás, para que ellos ahora sí que empiecen a hacer las cosas de manera diferente, pero ya en casos que sí son un poquito más extremos, ahí es donde sí no dejamos pasar. Entonces, para decirnos qué hacer, está la ley y están los protocolos. Entonces, como bien decía Azucena, si tengo una duda, estos protocolos deben de estar en nuestra carpeta básica a un lado de nuestra planeación. Porque todos tenemos la planeación, ¿verdad? Todos. Me tocó unos papás de los que llevamos a denuncia, que fueron a una entrevista de seguimiento
ha cumplido. Pero es que el meme dice, una muchachita que se hizo con el entonces dice, las veo muy felices, pero dice mi mamá que no han cumplido. Oigan, por ejemplo, hablando de esa situación, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando tenemos evidencias por parte de la familia sobre omisiones con respecto al cuidado de los niños, ¿no? Y no solamente hablar de lo que si la ropa está sucia, sino también ya alimento contaminado con insectos, cucarachas, por ejemplo. Y como esas cosas más, ¿no? Donde un hermano que también tiene alguna condición es el que se hace cargo de un niñito con condición. Negligencia, cuestiones del derecho a la salud, ya se están viendo afectados algunos. Nosotros ir más allá, pues ya estamos echándonos la soga al cuello porque el niño es donde la institución donde está, pues es pues nosotros. Claro. O sea, ya va a ser muy evidente, pues, ¿no? De dónde pudiera surgir esa situación por el tipo de situaciones que se han observado, ¿no? Entonces, pues ahí sí, no sé yo qué. Como les digo, solo algunas. Vamos a recordar un poquito qué nos dice el enfoque de la nueva escuela mexicana. Nos dice que nosotros debemos de ser formadores, debemos de dar una educación formativa, integral, que se basa en el derecho de los seres humanos, ¿verdad? Nos habla mucho de la convivencia, de la salud mental, de la salud física. Entonces, el plan y programa se está diseñado precisamente para atender todas estas necesidades que estamos viviendo en la actualidad, que es violencia. Podemos ver nosotros en las aulas mucho problema de afectivo, esos vínculos que hay entre los niños, la forma de cómo se relacionan. En general hay mucha violencia, ya lo decía el profe. Entonces, pero aparte son muchas cosas que hay detrás de esa violencia. Pero nos dice también que debemos de ser profesionales. Y ser profesionales, ¿qué implica? Que nosotros desarrollemos muchas capacidades. Y dentro de esas capacidades, pues está prepararnos, dominar primeramente, yo creo, los planes y programas. Tener un dominio, un conocimiento para poder nosotros hacer nuestra práctica de manera lo mejor que podamos. Pero también, ¿qué nos piden? Que tengamos salud mental nosotros, no nada más los niños. Lo acabamos de ver en el consejo pasado, que es tan importante que nosotros somos un espejo de los niños. Nosotros, así como nosotros hacemos una lectura de los niños en cuanto a su expresión, a sus comportamientos, aprendizajes, ellos también la hacen con nosotros. Si un maestro no duerme bien, si no come bien, eso impacta en los alumnos. ¿Qué es lo que pasa cuando un maestro llega desvelado, como yo el día de ayer? Se me van las ideas, a los niños también les pasa lo mismo. Ajá, pero si yo estoy trabajando que el niño, que yo quiera que deje los chocolates, la soda, pero si en la hora del recreo yo, maestro, estoy con una soda, tomándomela, entonces, ¿qué enseñanza le estoy dando? Como dicen, hay que practicar con el ejemplo. Entonces, ¿por qué comento eso sobre la salud y la alimentación? Porque son temas, son actividades que todas van relacionadas con la salud mental. Sí, en todo lo que hagamos, todo están nuestras emociones, ¿verdad? Si nosotros hacemos ejercicio, obviamente nos vamos a sentir bien, vamos a rendir más. Y si eso nos lo llevamos a nuestras aulas, va a ser de gran impacto para los niños. Entonces, regrésate. ¿Otra? Entonces, a nosotros como profesionales, desde cada una de nuestras áreas,
nos va a tocar hacer la prevención. Una vez que ya hay un suceso, que un niño ya ha sido violentado, eso ya nosotros lo tenemos que canalizar a las instancias que ya mencionamos. Pero lo más importante es que nosotros prevengamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo las actitudes, habilidades y valores que les permitan a los niños, niñas, asumir de acuerdo con su edad una sexualidad sana, plena y responsable, lo cual implica aprender a valorarse a sí mismos, a sí mismas, cuidar sus cuerpos, reconocer y dar valor a sus emociones y sentimientos, saber decir no a los chantajes, a la violencia y a todo tipo de abuso y presiones. Decir sí al bienestar, a la salud, a la vida plena y a la alegría, fortaleciendo sus capacidades resilientes y motivacionales. Ahí está, una formación integral, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen en CAMP? Que nos preparan para la vida, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ustedes pensarán, ¿qué podemos hacer nosotros si los libros de texto están diseñados de manera muy elevada para nuestros niños? Créanme que sí les van a servir en cuanto van a tener nociones de qué temas pueden ustedes abordar y cómo los pueden abordar. A lo mejor el de primaria no les va a funcionar, a lo mejor se van a tener que bajar al de preescolar, pero van a tener ustedes de dónde partir, ¿verdad? Donde se les den más ideas a ustedes, donde puedan implementar más estrategias. Y es importante que las retomen de verdad. Igual si pueden aprovechar los libros de primero y segundo también, porque todos están vinculados. Y créanme que yo cuando empecé a leer dije yo, con razón fueron diseñados, con razón vienen así los libros, por todas las problemáticas que hay en el país. O sea, no fueron hechos así nomás como al vapor. Sí tiene su origen, bien fundamentado. Fortalecer a las familias con conocimiento y estrategias de apoyo en materia de prevención del ASI y promoción de la equidad de género. Desarrollar contenidos preventivos y metodológicos educativos que están en la nueva escuela mexicana para que las niñas, niños y adolescentes se acepten y reconozcan como seres sexuados, comprendiendo que el ejercicio de la sexualidad sana debe ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso. Incorporar la afectividad y sus expresiones positivas para fortalecer los vínculos de afecto en las relaciones humanas y familiares, promoviendo una ética del respeto, la justicia, la equidad en el ejercicio del derecho y en el modo de relacionar. ¿Qué temas y contenidos? Aquí solo vienen algunos, todos están de manera transversalizados, vinculados los temas. Entonces, aquí pues están estas sugerencias para la educación de la salud, higiene y salud. Sabemos que la salud está la salud física y emocional, ¿verdad? Y vienen muchas actividades para trabajar. Prevención contra las drogas, trastornos alimenticios, autonomía, que es mucho lo que, repito, trabajan en CAMP, que el niño sea autónomo, que vaya independizándose dentro de sus capacidades, ¿verdad? Valoración del cuerpo, actividad física, las emociones. En cuanto a la educación de la paz, está trabajar los valores como es la justicia, respeto, solidaridad, igualdad, libertad, todos estos valores. En cuanto a equidad de género, trabajar los temas de discriminación, estereotipos sexistas, igualdad de género. Bien, entonces todos estos temas nos van a ayudar para que el niño sea autónomo, para que tenga una comprensión del mundo, pues el mundo que les rodea, las problemáticas
que hay en la actualidad, aunque sean pequeñitos, créanme que sí entienden. Lo digo porque he trabajado desde que tomé el curso, me lo llevé yo la verdad me gustó mucho, entonces lo empecé a trabajar en la escuela y he tenido así, me sorprendo con los niños porque ya traen mucho conocimiento. Bien, ya hemos terminado, pero